Hola a todos y bienvenidos a esta clase de literatura a distancia. La lección que vamos a ver hoy es el modernismo y vamos a intentar ser breves y precisos para entender bien los rasgos principales que definen a este movimiento literario. Me gustaría empezar por un breve recorrido por la influencia, por las corrientes que ejercieron una influencia mayor sobre el modernismo. Quiero citar tres principalmente. En primer lugar, el parnasianismo, que es un movimiento del que el modernismo coge sobre todo la referencia a la mitología clásica y su aparición de escenarios exóticos, sobre todo Oriente, los países orientales que le causaban una gran atracción a los escritores de la época, también a épocas pasadas. Aquí entran las civilizaciones antiguas, la Edad Media, etcétera. También el simbolismo, que es una corriente que, bueno, una de las más famosas de la historia de la literatura y tremendamente célebre en el siglo XIX. Fue un movimiento que se inició por el poeta francés Baudelaire, el autor de la famosísima obra Las flores del mal, y que continuaron otros autores como Verlaine o Rimbaud. Del simbolismo se coge sobre todo, como su nombre indica, el uso de los símbolos, a través de los cuales los simbolistas creían que se podía acceder a una verdad oculta en la realidad cotidiana. Y del decadentismo, que es un movimiento que proviene de Italia, además del gusto por el pesimismo, por la transgresión moral, ¿no? Por derribar ciertos límites y fronteras, el modernismo recoge sobre todo la sensualidad perversa, en la que coexisten el amor y la muerte, que ya sabéis que son dos caras de la misma moneda, Eros y Tánatos, casi siempre juntos, y a veces incluso la enfermedad y motivos morbosos, ¿vale? Bueno, una vez vista la influencia, conviene acotar temporalmente el modernismo como género. Ya sabéis que estos límites son flexibles y se ponen a posteriori, pero se podría decir que el movimiento comienza en 1888 con la publicación de la obra de Rubén Darío, Azul, que es la más icónica del modernismo, y que termina en 1916, año que además de ser en el que murió Rubén Darío, fue en el que se publicó la obra de Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado. Si dividimos en dos bloques las características principales del modernismo, podemos hablar por un lado de los temas y por otro el estilo, es decir, el contenido y la forma, ¿vale? Entre los temas, pues conviene destacar la angustia vital, la continua melancolía, la tristeza, ese tipo de emociones un poco decadentes que ya estaban presentes en el romanticismo, que es quizá el movimiento literario con el que guarda más conexiones el modernismo. El modernismo siempre tiene un ojo puesto en el romanticismo. Fijaos que estamos yendo bastante más atrás, nos hemos saltado el realismo, que sería el movimiento inmediatamente anterior, pero todo movimiento suele suponer una ruptura con lo que viene antes y una conexión, un puente con movimientos que fueron anteriores, ¿verdad? También el escapismo, de esto hemos hablado hace un momento, el recrearse en escenarios exóticos, bien en el espacio, como los países orientales, India, Japón, o en el tiempo, como la Edad Media. También se escudan mucho en la mitología clásica, ¿vale? En los mitos griegos que se referenciarán a menudo en la poesía modernista. La sensualidad, a veces llegando a rozar la perversión, transgrediendo esos límites de los que hablábamos, otras veces desde una perspectiva un poquito más naif, más inocente, ¿de acuerdo? Y el uso de símbolos. Y en cuanto al estilo, pues el uso de la figura retórica es muy frecuente. Se buscan efectos fónicos como la literación, que es esa figura que busca la repetición de un sonido con fines estéticos, la sinestesia, que es la mezcla de sensaciones auditivas, táctiles, olfativas. Por ejemplo, si decimos el silencio amarillo, claro, ahí estamos mezclando un color con un efecto auditivo. Pues ese tipo de versos serían propios del modernismo, ¿vale? También paralelismo, etcétera. En cuanto a la belleza sensorial, se busca a través de un lenguaje elevado, lleno de cultismo, es decir, palabras pertenecientes al ámbito culto, neologismos, es decir, palabras recién acuñadas en la lengua, y un cromatismo muy habitual, ¿vale? Un lenguaje lleno de color.
También abunda la renovación métrica con el cultivo de versos que no eran muy habituales en esa época y también la innovación en cuanto a la rima y las estrofas, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el poeta más importante del modernismo? Pues sin lugar a dudas Rubén Darío, ¿vale? Fue un escritor nicaragüense que ejerció una gran influencia en los escritores españoles a partir de los viajes que hizo a nuestro país a finales del siglo XIX. Su obra se puede dividir en tres etapas y cada una coincide con la publicación de una obra. La primera sería a partir de 1888, cuando publica Azul, esa antología de relatos de carácter fantástico y algunos poemas. La segunda sería a partir de 1896, cuando publica Prosas profanas, quizás su obra más plenamente modernista. Y en último lugar, a partir de 1905, con Cantos de vida y esperanza, donde el tema más presente en este poemario es la juventud perdida. De ahí proviene este famoso poema que es Canción de otoño y primavera, que seguramente habréis oído recitar en alguna ocasión, cuyos primeros versos dicen: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Como veis, el tema de la juventud como símbolo de un tesoro perdido al que uno no puede regresar está muy presente. Y ya en el ámbito español tenemos autores como Antonio Machado, pero ojo, solo en su primera etapa, ¿vale? Porque luego sería el máximo exponente de la generación del 98, como veremos otro día. También su hermano Manuel Machado, ¿vale? Ambos en el ámbito de la poesía. Y Valle Inclán, que sobre todo en la prosa, escribió unas novelitas cortas, las sonatas, que tenían un fuerte carácter modernista. Luego Valle Inclán sería muy célebre por la creación del esperpento en el teatro, con su magnífica obra Luces de Bohemia, ¿vale? Pero esa es otra historia que tendrá que ser contada en otro momento. No obstante, entre todos los autores españoles, el más importante fue Juan Ramón Jiménez, cuya poesía, sobre todo en su etapa inicial, tenía un marcado carácter modernista. Sus obras más plenamente modernistas son Ninfeas y Alma de Violeta, ¿de acuerdo? Con su obra Diario de un poeta recién casado, como decíamos antes, se pone fin al modernismo en nuestro país y luego, cuando se cansó de esta estética, buscó su propia voz y publicó otra obra, entre las que destaca la que le hizo pasar a la posteridad y que seguro que ya conocéis, que es Platero y yo, ¿vale? Y con esto terminamos el repaso breve al modernismo y espero que os haya quedado claro y que os haya resuelto las dudas que podáis tener. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.